Buenos días. Estamos en la tercera parte del curso sobre agentes de ejecución de la I+D y la innovación y vamos a dedicar este vídeo a las empresas que innovan menos. Bien, el guión que vamos a seguir en este vídeo vamos a primero a referirnos, a resolver el ejercicio que teníamos pendientes sobre lo que llamábamos la caminata. A continuación, entraremos en el contenido empírico del modelo COTEC, refiriéndonos específicamente a las empresas españolas menos innovadoras. Y finalmente vamos a plantear un ejercicio de interpretación de la información que vamos a aportar, apoyados en un modelo creado por el profesor Miguel Ángel Quintanilla. Bien, entonces, respecto del ejercicio que teníamos pendiente, nos habíamos planteado, decíamos, imagínate que te levantas lleno de energía y decides hacer algo saludable, como darte una buena caminata. ¿Qué te debes plantear? Y lo que pedíamos era que se relacionara ese proceso de decisiones que tenemos que tomar cuando vamos a dar una caminata con el planteamiento del modelo COTEC, que se dividía en tres apartados, en tres partes, en tres pilares. Bien, vamos a poner entonces el cuadro que habíamos planteado y tendríamos entonces que nosotros, cuando queremos dar un recorrido a pie, lo primero que tenemos que decidir es a dónde vamos. ¿A dónde voy? Es lo primero que me planteo, que eso es lo que ocurre en las empresas en el apartado referido en el modelo COTEC a optar por la innovación. En segundo lugar, lo que tenemos que también decidir es, cuando vamos a hacer un recorrido a pie o dar una caminata, lo que tenemos que saber es también la distancia que deseamos recorrer o el itinerario que vamos a seguir. Esto se correspondería con la segunda parte del modelo COTEC referida a la innovación como operación. Y finalmente, en el recorrido a pie, yo tengo que saber también si he llegado al sitio a donde que yo quería alcanzar, que se correspondería con la tercera parte del modelo COTEC sobre valorización de la innovación. Bien, entonces, con este ejercicio, nosotros, bueno, pues aclaramos un poquito más el contenido del modelo COTEC y nos vamos a referir ya a continuación a su aplicación empírica. Lo que nos interesa ahora es ver que con este modelo teórico nosotros podemos dirigirnos a empresas concretas para conocer cuál es su situación en innovación, cómo están de preparadas las empresas en innovación. Empresas ya concretas, y lo vamos a hacer a través de un cuestionario. Ese cuestionario se obtiene a partir de los contenidos teóricos del modelo COTEC y fue un trabajo realizado por Pepa Montejo, bajo la dirección de Juan Mulet, de la Fundación COTEC, y yo colaboré en este trabajo en el tema, vamos, en el levantamiento de datos y en el tratamiento de la información de los datos. Bien, el trabajo de campo fue realizado por una empresa de Galicia, la empresa Sondase. Es una empresa dedicada a sondeos sociológicos, y el trabajo se realizó en el año 2011. Bien, entonces, el cuestionario COTEC consta de 25 preguntas. Esas 25 preguntas tienen una respuesta sí, no, y se refieren a los diferentes aspectos que hemos visto en el modelo COTEC, en los tres pilares que sostienen el armazón de una empresa innovadora, que son, el primero, optar por la innovación como operación y la valorización de la innovación. Entonces, esas 25 preguntas se le plantean al empresario en una entrevista y el empresario responde sí o no. Bien, entonces, en función de estas respuestas, nosotros recogemos los datos y planteamos un estudio empírico. En principio, se obtuvo información de 500 empresas y luego esta muestra se amplió a 882. Con las 500 empresas se realizó el estudio que se publicó por la Fundación COTEC, que es el estudio 46, y la ampliación de la muestra hasta 882 es el contenido que nosotros vamos a seguir en el presente vídeo. Entonces, con esta información, las respuestas al cuestionario, a las 25 cuestiones, lo que se efectuó fue un análisis clúster que permitió clasificar las empresas en 5 grupos, 5 clústeres.
Entonces, el primer grupo son 5 grupos y esto estaba determinado en función de las respuestas que se daban al cuestionario. Por ejemplo, el primer clúster se denominó clúster de innovación consistente, que recogía el conjunto de empresas que habían dado pues, una respuesta afirmativa con gran frecuencia a las 25 preguntas del cuestionario. Y luego, en el resto de clústeres, lo que teníamos era pues, agrupaciones de empresas en donde el número de respuestas afirmativas era menor en diferentes sentidos, en diferentes contenidos. Entonces, lo que disponíamos era de 5 clústeres, era el primero, como hemos dicho, innovación consistente, y luego hablábamos de innovación latente, innovación de imagen, innovación escasa o no innovación. Entonces, la distribución de la muestra de empresas, de las 882 empresas, según estas 5 agrupaciones, eran: la innovación consistente era el 13%, la innovación escasa 31%, la innovación latente el 18%, 11% para innovación de imagen y 27% para no innovación. La no innovación incluía aquellas empresas que daban respuesta negativa a la mayor parte de las cuestiones planteadas en el cuestionario. Bien, entonces, nosotros cómo operamos para exponer el contenido del presente vídeo. Nosotros hemos dicho ya en el título del vídeo que nos vamos a dedicar a las empresas menos innovadoras. Entonces, lo que hacemos es, con la información que tenemos empírica del trabajo del modelo COTEC, nosotros vamos a utilizar 2 agrupaciones de empresas. Por una parte vamos a tener las empresas más innovadoras, que son aquellas que hemos clasificado previamente como empresas de innovación consistente. Y el resto de todas las demás empresas son las que conforman este grupo de empresas menos innovadoras. Bien, entonces la distribución de la información es la siguiente. Tenemos que las empresas más innovadoras son el 13% y las menos innovadoras el 87%. Respecto de las empresas más innovadoras, tenemos un dato curioso que no pasa de ser simplemente una curiosidad. Tenemos un dato curioso en relación con la encuesta del Instituto Nacional de Estadística última, en donde se identificó un total de 36.880 empresas como empresas innovadoras, bien de producto o de procesos de negocio. ¿Qué representaban estas 36.880 empresas? Son el 13,2% del total de empresas de 6 o más asalariados que hay en España. Simplemente es una curiosidad cómo nuestra muestra de empresas también ha recogido un 13% de empresas más innovadoras. Bien, pero no pasa de ser simplemente una anécdota. A nosotros lo que nos interesa en este vídeo es dirigirnos hacia las empresas hacia las empresas menos innovadoras. Entonces, es lo que nosotros vamos a exponer a continuación. Nos vamos a referir tan solo a este conjunto de empresas menos innovadoras. Ya veremos ahora el número, son 767 empresas, veremos algunas características de estas empresas, pero vamos a partir de la pregunta que nos hacíamos ya en el vídeo anterior. Y la pregunta que nos hacíamos la podemos ver en la diapositiva. Es lo que nosotros intentamos responder en este vídeo. La cuestión es: ¿qué ocurre con las empresas que innovan menos y no están en el hexágono de la prosperidad creativa de España? Nos interesan, por tanto, estas empresas que innovan menos. Bien, entonces, para dedicarnos a ellas, nosotros tenemos un conjunto de 767 empresas procedentes del estudio empírico disponible y lo que vamos a presentar es primero unas características para que se vea cómo son estas empresas. Vamos a referirnos a su localización geográfica, al periodo en que se fundaron, su tamaño, el sector o la actividad de exportación, muy brevemente y con algunos gráficos. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver en primer lugar respecto de la localización geográfica. Observamos la distribución de las 767 empresas menos innovadoras según comunidades autónomas de España
Y hay que aclarar que el objetivo del estudio no era no era utilizar una muestra representativa geográficamente de las empresas, simplemente porque la muestra no da de sí, sino que el objetivo era más bien que hubiera una representación mayor o menor de empresas de todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, pues de la Comunidad Valenciana se obtuvo más información, 27% de las empresas son de la Comunidad Valenciana, 14% de Cataluña, etcétera. Bien, la cuestión es que hubiera empresas, como observamos en el gráfico, de todas las comunidades autónomas. En segundo lugar, también vemos el periodo en que se fundaron estas empresas. Observamos que había un 27% de las empresas se fundaron a partir del año 2000, otras empresas son anteriores e incluso hay un conjunto de empresas que son anteriores, un 8% de empresas son en su fundación anteriores al año 1960. En cuanto al tamaño, en cuanto al tamaño, observamos, esto se dedicó, claro, el trabajo se dedicó a empresas pequeñas y medianas, vemos que llegan hasta 250 empleados y hay una gran representación de las empresas pequeñas. Por ejemplo, las empresas entre 6 y 25 empleados alcanzaban el 58% de las empresas. Por tanto, bueno, pues es un trabajo que sobre todo prestaba atención, atendía a estas pymes. Bien, en cuanto al sector, utilizamos una agregación de sectores de actividad económica en 6 apartados. El primero dedicado a empresas que operan en agricultura, en alimentación. Luego tendríamos un sector sobre química, productos farmacéuticos, biotecnología, maquinaria, equipo mecánico, tal como vemos en el cuadro, electricidad electrónica, construcción, materiales, otras industrias y servicios. Y observamos cómo se distribuyen las empresas según estas grandes agrupaciones. Vemos, por ejemplo, que las empresas de servicios son el 36%, construcción y materiales el 32%, también hay un grupo de empresas en agricultura y alimentación de un 12%, y luego con una representación un poco menor, química y productos farmacéuticos, maquinaria y equipo mecánico y electricidad electrónica. Bien, entonces esta sería la distribución por sectores y finalmente sobre la exportación vemos que estas pequeñas y medianas empresas son en su mayor parte no exportadoras, el 67% de las empresas no declaran ningún porcentaje de su facturación en exportación y sí que hay, por ejemplo, pues un 20% que exporta menos del 25% e incluso pues algunos otros porcentajes mayores con menor, o sea, porcentajes mayores de exportación con menor presencia de empresas. Bien, esto es entonces algunas características de estas empresas al que los vamos a referir. Son empresas, como vemos, pequeñas y medianas, en su mayor parte no tienen actividad de exportación, operan en los diferentes sectores, etcétera. Bien, entonces vamos a ver ahora cuál es el procedimiento de análisis, porque a nosotros nos interesa conocer qué es lo que ocurre en innovación con las empresas que innovan menos. Bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Nos dirigimos entonces a estas 767 empresas y vamos a analizar los aspectos siguientes, todo relacionado con la innovación, por supuesto. En primer lugar, nos vamos a preguntar por cuál es el papel de la dirección de la empresa en relación con la innovación. A continuación, vemos cuál es la utilización de medios, tanto personas como aparatos, para la innovación. En tercer lugar, comprobamos el estado de las relaciones con agentes externos que se dedican también a la innovación, cuál es la relación de estas empresas menos innovadoras con estos agentes y, por último, echamos un vistazo a cuál es el control y la explotación de los resultados de la innovación. Y entonces el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a utilizar gráficos. Y entonces, en estos gráficos, lo que vamos a investigar es hacia dónde se decantan las mayorías. O sea, lo que tenemos son respuestas al cuestionario, son 25 cuestiones, las respuestas son sí o no. Entonces vamos a ver que las respuestas afirmativas son aspectos favorables a la innovación, lo vamos a llamar pros, y las respuestas negativas son aspectos no favorables a la innovación y lo vamos a llamar contras. Y entonces lo que vamos a ver es
hacia dónde se decantan la mayoría de las empresas menos innovadoras en estos diferentes aspectos a los que ya hemos hecho referencia en estos 4 grandes apartados. Bien, entonces, este trabajo, esta información que vamos a presentar no se conoce, no se hizo público nunca, la he preparado simplemente para el contenido de este vídeo. Bien, entonces vamos a verlo entonces vamos a ver con gráficos, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre en estos 4 apartados que hemos señalado. Cada uno de ellos presenta o agrupa diferentes cuestiones del cuestionario y vamos a ver cuál es el resultado que se obtiene. La cuestión es hacia dónde se decantan las mayorías, porque de aquí lo que vamos a obtener es una imagen representativa de la empresa menos innovadora. Bien, entonces vamos a poner el primer gráfico referido a la dirección de la empresa. ¿Cuál es el papel de la dirección de la empresa en innovación? Vemos entonces los gráficos. Tenemos en la parte de la izquierda, en azul, tenemos los pros y en morado tenemos los contras en relación con la dirección de la empresa. Vamos a ver lo que significa cada uno de ellos. Los porcentajes de empresas están en la diapositiva. Vamos a ver qué significan. El primero, por ejemplo, el 79% de las empresas, en el 79% de las empresas, la dirección se preocupa de que la plantilla esté informada de las innovaciones de la empresa. Este es un aspecto favorable a la innovación. En segundo lugar, un 50,1% de las empresas cuenta con objetivos explícitos de innovación. En un 59%, la innovación es un tema incluido en las reuniones habituales de la dirección de la empresa. Y en cuarto lugar, en un 75% de las empresas, la dirección anima a las sugerencias innovadoras de los empleados. ¿De acuerdo? Entonces son 4 aspectos favorables hacia donde se decantan la mayoría de las empresas. Son aspectos favorables a la innovación. Pero también hay contras, aspectos no favorables. ¿Cuál es el aspecto no favorable en relación con la dirección de la empresa? El que aparece en morado, el 74,7% de las empresas, en el 74% de las empresas no se recompensa sistemáticamente la sugerencia de nuevas ideas. Por tanto, vemos cómo hay diferentes aspectos que son favorables a la innovación, pero uno en donde revela un aspecto no favorable. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir de este primer dato acerca del papel que tienen la dirección de la empresa, de estas empresas menos innovadoras e innovación? Podemos obtener esta conclusión. La dirección de la empresa tiene en cuenta y valora positivamente la innovación, pero muestra falta de compromiso. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ir obteniendo datos y obteniendo conclusiones sencillas para conocer qué es lo que ocurre con las empresas menos innovadoras. Ya tenemos un primer dato acerca del papel de las empresas. La dirección de la empresa tiene en cuenta y valora positivamente la innovación, pero muestra falta de compromiso. Vamos con el segundo apartado. El segundo apartado se refiere a la utilización de medios. En cuanto a la utilización de medios, vamos a poner también el gráfico, vamos a ver qué es lo que ocurre con la utilización de medios. Son personas, son aparatos que se utilizan para la innovación. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con la utilización de medios. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son aquellos aspectos que son favorables a la innovación? Pues vemos que en azul, en el 61% de las empresas hay personas que tienen la obligación de conocer las novedades del mercado. Esto se refiere a las personas. ¿De acuerdo? Entonces hay personas que tienen la obligación de conocer estas novedades. Y en un 74% de las empresas, también un aspecto favorable, las empresas cuentan con recursos informáticos que les sirven para funciones distintas de las de gestión. Esto ya es más referido a aparatos. Entonces, sobre personas un aspecto favorable, sobre aparatos también un aspecto favorable. Pero aquí hay ya más contras. Aquí observamos cómo las mayorías de las empresas, se decantan hacia aspectos menos favorables. Vamos a ver cuáles son ellos. En primer lugar, el 83%, estamos en rojo, en morado, estamos en la parte de la derecha del gráfico. En el 83% de las empresas se carece de personas dedicadas completamente a actividades de innovación, referido a personas.
En segundo lugar, también referido a personas, en el 84% de las empresas no se recompensa la dedicación voluntaria a las actividades innovadoras. Esto referido a las personas. Por una parte, se carece de personas dedicadas a la innovación, por otra parte, no se recompensa si voluntariamente se dedican a ella. Ahora, el apartado tercero. El 76,8% de las empresas no dispone de aparatos o herramientas no informáticas exclusivamente ocupadas en actividades de innovación. Aquí nos estamos refiriendo a aparatos. No se dispone de aparatos o herramientas no informáticas que se dediquen a actividades de innovación en un 76% de las empresas. Y ahora vamos a ver en el presupuesto qué ocurre. En el 74% de las empresas, el presupuesto no contempla una partida para actividades de innovación y tampoco para formación en tecnología innovadora, en un 70%. Por tanto, observamos cómo hay aspectos favorables que se refieren, bueno, pues a conocimiento, obtención de información sobre innovación o aparatos informáticos, ¿ven? Que que se pueden dedicar a actividades distintas de la gestión, pero en cuanto a lo que son actividades de gestión, observamos cómo hay carencias en cuanto a las personas que se dedican a la innovación, a la recompensa de actividades voluntarias, aparatos, etc. Hemos observado entonces cuál es la situación en cuanto a los medios que se utilizan en las empresas menos innovadoras. Bien, ¿cuál es la conclusión que podemos obtener de este segundo apartado? Lo tenemos aquí en la diapositiva. En el segundo apartado podemos decir, hay personas y medios con dedicación marginal a la innovación, pero son completamente insuficientes. Bien, con esto entonces tenemos una segunda conclusión respecto a medios, personas y aparatos que se dedican a la innovación en las empresas menos innovadoras. Dedicación marginal a la innovación e insuficiencia completa de medios. Bien, segunda cuestión. Vamos entonces con la tercera. La tercera se refiere al estado de las relaciones, que es la relación con agentes externos externos a la empresa y vamos a ver cómo se plantea esta cuestión en relación con las empresas menos innovadoras. Vamos a ver, como siempre, el gráfico y nos vamos a referir a agentes como, por ejemplo, son los clientes, los suministradores, las organizaciones de formación como universidades, centros tecnológicos, organismos de investigación y también la administración pública en cuanto a las ayudas públicas a la innovación. Entonces vamos a ver las empresas menos innovadoras, cómo se relacionan con estos agentes y vamos a verlo en la presentación con los gráficos, los pros y los contras, hacia dónde se decantan las mayorías. Vemos entonces en cuanto a los pros, en azul, en la izquierda, observamos que en el 81% de las empresas, en relación con el cliente, se incluye conocer sugerencias de mejora de productos y servicios. Entonces, se incluye conocer, en relación con el cliente, las sugerencias que pueden aportar en mejora de productos y servicios. En segundo lugar, en el 50,2% de las empresas, la innovación es una cuestión que las empresas tratan con sus suministradores. ¿De acuerdo? En el 51,9% de las empresas se tiene alguna relación formal con organizaciones de formación, bien sean universidades, centros tecnológicos, organismos de investigación. Y por último, en el 74,7% de las empresas se conoce la existencia de ayudas públicas para fomentar la innovación, por ejemplo, como financiación de proyectos, incorporación de personas, incentivos fiscales, etc. O sea, las empresas tienen ese conocimiento. Por tanto, esto es cómo se relacionan estas empresas menos innovadoras con agentes externos a la propia empresa, como son los clientes, suministradores, organizaciones o administración pública. Ahora, ¿cuáles son los contras? Los contras los vemos a la derecha en morado. Y en general, lo que ocurre es que esas relaciones no son sistemáticas. Por ejemplo, el 59% de las empresas no aplica un proceso sistemático para conseguir información del cliente. En segundo lugar, en el 76% de las empresas no se aplica un proceso sistemático para relacionarse con los suministradores, con el fin de aumentar la capacidad innovadora de la empresa.
A continuación, en el 74% no se aplica un proceso sistemático para relacionarse con organizaciones de formación y en el 67% no hay un proceso más o menos formalizado para conseguir ayuda pública. Entonces, esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que existen estas relaciones con agentes externos a la empresa, pero esas relaciones no se establecen de una forma sistemática. Entonces, podemos también obtener una conclusión de este tercer apartado para las empresas menos innovadoras. Y podemos decir y afirmar lo siguiente. Podemos decir que las relaciones externas que favorecen la innovación existen, pero carecen de la sistematicidad que garantice su puesta en marcha. Entonces, eso es una conclusión tercera que obtenemos sobre las empresas menos innovadoras. Nos queda la última, la cuarta, referida al control, a la explotación de los resultados de la innovación. Vamos a verlo entonces, qué es lo que ocurre en este apartado. Bien, en este apartado nos vamos a poner también el gráfico, pros y contras. A la izquierda los pros, en la derecha los contras. Vamos a ver entonces cuál es la situación respecto a este cuarto apartado. Tenemos un pro. El 67% de las empresas considera que han aumentado sus activos inmateriales durante los años de actividad de la empresa. Entonces, reconoce la empresa que los activos inmateriales han mejorado. Sin embargo, hay diferentes contras, diferentes aspectos no favorables a la innovación. ¿Referidos a qué? Referidos a que la contabilidad de gestión de la empresa no permite distinguir los beneficios generados en un 81% sobre las innovaciones de producto de la empresa, en el 83% sobre las innovaciones de proceso de producción y en el 84% sobre las innovaciones de comercialización y organización. En todos estos aspectos, más del 80% de las empresas, su contabilidad de gestión no permite detectar, identificar estos beneficios de la innovación. Y en el 58% tampoco se destaca su publicidad, de la publicidad de estas empresas, no destaca la innovación de sus productos. Bien, entonces esto es referido a este cuarto apartado sobre el control y explotación de los resultados de la innovación en las empresas menos innovadoras. ¿Cómo podemos concluir? Podemos concluir con una formulación sencilla que dice lo siguiente, dice: no se presta atención a los resultados de la innovación en estas empresas porque tampoco probablemente existan. Bien, entonces tenemos una cuarta conclusión acerca de las empresas menos innovadoras. Bien, entonces, ¿qué hemos obtenido como explotación de la información empírica que se deriva del cuestionario del modelo COTEC referido a las empresas menos innovadoras de España en el año 2011, que probablemente representen algo que no solamente sucedía en 2011, sino que tiene continuidad y probablemente es también una característica de estas empresas actualmente. Bien, podemos concluir entonces de una forma sencilla, podemos decir que existe un apoyo subjetivo de la dirección de la empresa a la innovación, pero hay una cierta falta de compromiso que se manifiesta, por ejemplo, en la insuficiencia de medios para la innovación, en la ausencia de sistematicidad en la relación con agentes externos a la empresa dedicados a la innovación y en una desatención a los resultados de la innovación porque probablemente tampoco existan. Entonces, tenemos esta conclusión sobre las carencias que afectan a las empresas menos innovadoras de España en 2011 y probablemente también en el momento actual. Bien, con esto entonces vamos a pasar a la parte última del vídeo. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio va a consistir en lo siguiente. El ejercicio vamos a intentar interpretar estos datos que hemos alcanzado, estas situaciones, estas conclusiones que hemos alcanzado, vamos a intentar interpretarlas.
Y vamos a emplear para ello una aportación del profesor Miguel Ángel Quintanilla, que es el fundador del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, en su trabajo, en el trabajo que ha realizado junto con otros miembros del instituto sobre la cultura científica de la población. Él se está refiriendo a la cultura científica de la población. Nosotros lo vamos a intentar trasladar mediante un ejercicio hacia la cultura de la empresa en este colectivo de empresas menos innovadoras. Vamos a intentar aplicar las conclusiones del modelo. Y vamos a ver para ello una representación muy sencilla, muy esquemática, de la aportación de Miguel Ángel Quintanilla, que es la siguiente. Lo vamos a poner en un vídeo y vamos a ver cómo lo plantea el profesor Quintanilla. Vamos a ver aquí en la diapositiva. Bien, el modelo que plantea el profesor Quintanilla se puede reflejar en este cuadro muy sencillo. Sobre la cultura científica de la población podemos distinguir dos entradas. Por una parte tenemos la actitud general hacia la ciencia, que puede ser positiva o negativa, es un elemento subjetivo, y por otra parte tenemos el nivel de conocimiento científico extrínseco, que es un elemento objetivo, que puede ser alto o bajo. Entonces, ¿qué actitud se tiene hacia la ciencia y con cuánto conocimiento se cuenta? ¿Cuál es el nivel de conocimiento científico con que se cuenta? Y vemos en el gráfico que las posibilidades de cruce aparecen en 4 casillas con el nombre de de un personaje real o ficticio que puede caracterizar cada una de estas diferentes posiciones. Bien, respecto de la actitud general hacia la ciencia positiva, junto con un nivel de conocimiento alto, tenemos, se le ha denominado este apartado del modelo como Francis Bacon, en honor del filósofo, del científico entre los siglos XVI y XVII, tan importante en los planteamientos sobre el método científico. Entonces queda caracterizado pues una actitud subjetiva muy alta, muy positiva hacia la ciencia con un nivel de conocimiento alto. Luego, en el apartado sobre una actitud general hacia la ciencia negativa, junto con un nivel de conocimiento alto, se ha situado a Herbert Marcuse, el filósofo alemán estadounidense, que representa una ideología de aquellas personas que tienen unos niveles de conocimiento elevados, pero tienen una posición crítica hacia la ciencia. Entonces tendríamos ahí situada pues un segundo planteamiento acerca de la cultura científica. En tercer lugar, nos encontramos con una actitud general hacia la ciencia que es muy positiva, con un nivel de conocimiento intrínseco ya bajo. Y aquí se ha colocado a un personaje de la verbena de la Paloma, que es Don Hilarión, que cantaba aquello decía Don Hilarión: hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bien, entonces, ¿esto que refleja? Refleja en esta canción que es un estribillo, ¿no? que cantaba don Hilarión junto con su amigo don Sebastián, que representa pues, una cultura popular que realmente pues, valora mucho los avances de la ciencia sin saber pues, realmente en qué consisten. Don Hilarión podría ser la caracterización de ese tercer apartado. Y por último tenemos una actitud general hacia la ciencia negativa con un nivel también de conocimiento intrínseco bajo. Le ha asignado el nombre de Don Miguel de Unamuno porque se le atribuye esa frase que inventen ellos, que podría ser característico de ese cuarto apartado. Bien, con esto entonces nosotros tenemos la aportación del profesor Quintanilla. Es interesante. Y vamos a intentar hacer un ejercicio para trasladarlo hacia la cultura de innovación de estas empresas que hemos tratado en este vídeo, las empresas menos innovadoras de España. Y entonces lo vamos a presentar el ejercicio, qué es lo que hay que hacer. Vamos a plantear el ejercicio y lo tenemos en esta diapositiva. La cuestión es, ¿dónde se ubica la empresa española que innova menos, tal como se ha detectado por medio del modelo COTEC? ¿Dónde se ubica la empresa española que innova menos? Tenemos dos entradas. La actitud general hacia la innovación es el elemento subjetivo, puede ser positiva o negativa,
El nivel de esfuerzo en innovación es un elemento objetivo que puede ser alto o bajo. Y entonces, lo que requerimos en este ejercicio es que se indique dónde está ubicada dónde están ubicadas estas empresas menos innovadoras que hemos tratado en este vídeo. Este sería el planteamiento del ejercicio. ¿En cuál casilla se situaría a las empresas menos innovadoras? Actitud positiva con conocimiento alto, actitud negativa con con esfuerzo alto, actitud positiva con esfuerzo bajo o actitud negativa con esfuerzo bajo, cada uno de ellos, donde se situarían de una forma pues mayoritaria las empresas menos innovadoras. Bien, entonces, en el próximo vídeo vamos a tratar un poco, bueno, a dar una opinión sobre dónde podrían estar estas empresas menos innovadoras y vamos ya a dar paso a la cuarta y última parte del curso y nos vamos a dedicar a las políticas de I+D e innovación. Hemos ido detectando a lo largo del curso, hemos expuesto conceptos de I+D e innovación, hemos aportado mediciones con el hexágono de la prosperidad creativa, en donde se sitúa a España en la Unión Europea y a las regiones, comunidades autónomas de España en España y estamos haciendo referencia en estos últimos vídeos a los agentes de ejecución y ahora vamos con los agentes de gestión. La cuestión es qué se ha hecho y qué más se puede hacer para mejorar la situación de España en innovación, que hemos visto que no es tan positiva como desearíamos. Entonces, el contenido de la cuarta parte se refiere a las políticas de I+D e innovación. Bien, con eso entonces ya entraremos en la cuarta parte y en el próximo vídeo nos vemos. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el vídeo siguiente.